Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa, una nueva experiencia de Vidas con Luz en este miércoles, en el que nos invitamos a estar con ustedes una media hora. Hoy tenemos un joven invitado. Muy buenas noches, Lázaro. Buenas noches. Lázaro Albarracín García. Alburquerque. Digo, perdón, Albarracín, ¿de dónde he sacado yo eso? Lázaro Alburquerque García. Lázaro, joven, pero una vida profunda y larga. Y una experiencia de fe también larga, ¿no? Se puede decir que, bueno, larga. Sí. ¿Dónde has vivido tu experiencia de fe primera? En familia. En la familia, sobre todo. En la familia desde bien pequeño, porque mi padre siempre ha intentado eso, inculcarnos la fe a través de la Eucaristía, de la celebración doméstica, los laudes, todo en la comunidad. Pues, pertenecemos al camino neocatecumenal y nada, un poco desde la familia, desde bien pequeño. ¿Cómo es eso? Dices a través de la Eucaristía, porque siendo pequeñito ya ibas con ellos, claro, a dar el follón o te dejaban o cómo. No, normalmente nosotros nos dejaban entrar. Es verdad que a lo mejor ya cuando estamos más bien crecidos, porque si no la celebración, pues eso, tiene su importancia, tiene su liturgia y al principio estamos un poco en la guardería, el maestro de niños pues no está un poco ahí con nosotros, pero normalmente sí, hemos sido partícipes toda la vida de ese espíritu. Desde pequeñitos. Ya pertenecía a la Eucaristía de los mayores y uno participaba en algún momento. Y eso de la liturgia doméstica, eso de los laudes. Los laudes eran todos los domingos, pues celebrábamos los laudes, rezábamos, pues recién nos levantábamos, mis padres nos juntaban ahí en la mesa, en el salón un poco y allí pues se leían los salmos, se cantaba, mi madre en este caso cantaba. Mi padre pues proclamaba la lectura, la palabra y ya un poco allí pues hablábamos de la experiencia de la semana, mi padre nos daba una pequeña catequesis y nada, compartíamos, era el único momento de la semana donde compartíamos a lo mejor el sufrimiento de cada uno, las preocupaciones y nada, y mi padre aprovechaba para catequizarnos y para transmitirnos la fe. Y eso cuando es pequeño uno lo vive como muy bien, ¿no? Al principio como sí. Una fiesta, pero luego llega un momento, es fácil. Y sobre todo uno va creciendo y ya tiene su historia. Luego llega la rebeldía de la adolescencia, donde es verdad que es más difícil. A lo mejor ya el primer toque a rezar no acude todo el mundo. Falta el segundo, el tercero, el cuarto y ya, pues, sé que esto como es libre, al fin y al cabo. Es un momento de la adolescencia donde esto se convierte pues eso, se da la opción de la libertad y cada uno se sienta y comparte pues esta vivencia pues, opcional, una forma opcional. En mi casa nunca no han impuesto así como una obligación. Yo creo que esa también ha sido la clave por la que yo, al fin y al cabo, he aceptado esto, por la libertad justamente de tomar esto, porque veía que me ayudaba y ya está, no por una imposición. Y antes de ver que te ayudaba a ti, también veías que para tus padres aquello era... Esto era mis padres han dado testimonio siempre, yo lo he visto en medio de su vida, en medio de su matrimonio, y más con la sociedad que hoy en día, donde el divorcio está a la orden del día y humanamente mis padres no habrían durado ni 5 minutos y sin embargo yo he visto, es verdad, que ahí hay una acción de Dios pero fortísima, fortísima. Entonces yo mi fe todavía se alimenta de eso, cada día. Es verdad que muchas veces cuando yo tengo mis crisis yo tengo mis vivencias personales, porque Dios es verdad que habla en medio de mi vida, de mi historia, pero veo como es verdad que antes lo he visto en mis padres. He visto que Dios se muestra victorioso día tras día, pero día tras día. Porque de esa foto que tenemos ahí, tú eres uno de los de en medio, ¿no? ¿Eres él? Soy el de azul, el del entrecejo. El del entrecejo, con la camiseta italiana. Sí. El cuarto de 8. El cuarto de 8. ¿Y cómo se vive estar ahí en medio? Pues mira, yo tenía que hacer locuras para llamar la atención. Pero locura. Y además yo, una de las explicaciones que esté en la iglesia, siempre lo digo. Yo es que la iglesia era el primero para Dios, el primero. Entonces mi intención siempre era, pues eso, hacerme notar, hacerme ver. Y tenía tres elementos buenos por delante y luego 4 por detrás. Entonces yo diera salto, hiciera el pino, el puente, no. Entonces es una posición que es verdad que a veces me perjudicaba, a veces decía, es que no existo. Es que no cuento. No cuento, pero otras veces es verdad que me ha beneficiado para pasar desapercibido, para hacer un poco mi santa voluntad, pero... Lo de santa por aquello de que se dice, ¿no? Santa, se dice santa, pero que... Y hay alguien también importante que se llama Ramón en tu vida, porque tú dices mucho que tú has visto la experiencia de Dios en otras personas, claro, pero también en ti mismo. Has dicho tus padres, pero han sido testigos. ¿Y Ramón quién es?
Bueno, mi abuelo por parte de mi madre, mi abuelo materno, y un poco es verdad que la fe es herencia de los abuelos. Es verdad que yo le debo esta experiencia, yo no sé si tendré más fe o menos fe, pero es verdad que sí, o sea, esta experiencia está de vida, porque es una experiencia de vida. O sea, él se quedó viudo joven, enterró a su segundo hijo, o sea, fue una prueba constante. Y yo es verdad que durante los veranos él se venía con nosotros a veranear en la playa, y a mí me llamaba la atención eso de decir, digo, es que nunca murmura de Dios, nunca ha dicho que nada está, o sea, nunca ha murmurado. O sea, nunca murmuraba de Dios, nunca. Y siempre con la oración, era muy constante en la oración, siempre nos hablaba bien, y es verdad que esto fue clave para mí en la adolescencia, en la niñez, el ver esta figura, que con autoridad nos enseñaba, es verdad que nos quería a sus nietos con locura, y es verdad que con el tiempo yo me quedo con eso, luego el testimonio incluso de su muerte, cuando murió yo estaba en la habitación, y dice que la santidad se muestra en el momento de la muerte, hasta la última prueba, y yo vi que tuvo no se resistió, ese momento se abandonó en las manos de Dios y dijo, ya está. Ni nunca lo vi combatir, siempre abierto a la voluntad de Dios, siempre. Tu abuelo no pertenecía a ningún grupo especial, ni una espiritualidad especial de la Iglesia, era hombre de parroquia. Era un hombre de parroquia, un hombre de misa diaria, porque es verdad que él tenía esa carencia que se había quedado afectiva de la viudez de su hijo, pero es verdad que la suplía con la misa diaria, y la suplía con la oración, y tenía a Dios presente en cada momento, y es verdad, ¿no? O sea, para mí era un testimonio de decir, no es necesario tampoco estar en movimiento concreto para gustar de lo que es la fe. Dios se lo da a cada uno, Dios sabe, o sea, en qué momento, o dónde, en qué lugar, y él era así. Él en la parroquia pues manifestaba eso, esta gloria de Dios, que era que Dios había hecho bien las cosas. Aunque no terminemos de entender, pero no hay una rebeldía, sino decir, Señor, por algo será, y un día tú me lo descubres. Es que la voluntad de Dios muchas veces, él lo decía, dice la voluntad de Dios, o sea, los caminos de Dios son inescrutables, es así, al final es así. Es decir, no resistirse a la voluntad de Dios. ¿Cuándo decides tú ya dar un paso más en tu fe y decir, ya no quiero vivir en la fe de mis padres, ya he dejado de ser pequeño? ¿Muy tarde, muy temprano? ¿Cómo lo haces? No, fue temprano, relativamente temprano. Fue a los 13 años ya. Yo a los 13 años... Yo es verdad que cuando hago memoria, hago vista atrás, siempre me lo planteo. Digo, ¿cómo es posible que mi hermano... Porque mi hermano no han elegido esta opción de seguir en el camino y de seguir con la comunidad. Y yo siempre me planteo, digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Una razón era esta, ¿no? Era un poco de decir, es que aquí en la iglesia tengo mi sitio, o sea, para Dios cuento y para Dios soy el primero. Pero también otra ha sido siempre el hecho de decir, o sea, yo vivenciaba y yo veía que lo que ahí se me proclamaba era cierto, es cierto. Entonces yo decidí ya con 13 años decir, vamos a empezar mi camino independientemente, empezar con mi comunidad y ya estaría un poco desligarnos de esa seguridad afectiva del papá y la mamá que me lleva a la Eucaristía, que me da. Ya voy yo porque quiero, ya voy yo libremente. Quiero dar mis pasos. Y yo puedo decir, es verdad, yo habré tenido mis crisis, habré tenido mis momentos de decir, pero siempre he ido libremente, siempre. Y gracias a Dios, porque si fuera por mí, es verdad que a lo mejor no estaría aquí, porque es una locura estar con una comunidad con tanta gente diferente, tanta gente pues que no es afín a ti, con ancianos, con gente casada, con solteros, pues esto es un mejunje sociológico que al final no tiene explicación. Que cuando dices ¿cómo es posible? Claro, porque uno busca sus afines. No tiene explicación humana. Es más, yo estoy seguro que le pregunta a cualquiera de mi comunidad y te diría, es que al petardo este no lo elegiría yo nunca. Pero es verdad que en el fondo se da la comunión y estamos, yo estoy contentísimo de haber elegido esta opción. A los 13 años, muy joven, pero bueno, también es verdad que desde pequeño, o sea, desde bien joven necesitas también tomar tus decisiones y jugártela un poco. Y mira que en la adolescencia esto es difícil muchas veces, dar testimonio y decirle, oye, sí que estoy en la comunidad, que el sábado me voy a la Eucaristía. O sea, no es difícil estar en la comunidad, sino es difícil dejar a tus amigos el ambiente del adolescente y del joven y decir, oye, hay otra cosa. Claro. ¿Y tú decías, hay otra cosa o eras claro? No, yo he sido siempre muy claro. He sido siempre muy claro, pero no porque yo
pueda decir abiertamente, es que no me avergüenzo. Hay veces tienes tu combate, ¿verdad? Y tu historia, y a veces es difícil, o sea, ponerte en tu lugar y decir, no, es que sí, el sábado voy a... Pero yo siempre he sido claro, pero porque nunca me he avergonzado, porque yo, hasta para ser distinto, decía, sí, que estoy en la iglesia, pero por el hecho de decir, oye, que mi misión y mi meta en la vida no es pasar desapercibido con el grupo y que no me... ¿Qué va? A mí me gusta mucho el que me den... El que te den caña. El que me den caña por el tema de la iglesia. A mí me motiva el hecho. Sí. ¿Y qué dicen tus amigos? Porque tú te enorgulleces de que sigues con los mismos amigos. Yo sí. Unos creyentes, otros no creyentes, unos en la iglesia de un modo, otros de otro. Yo, o sea, es algo que estoy muy agradecido de eso, es las amistades que tengo. Pero porque me hacen presente a cada momento. Mira, me quitan moralismo, me quitan esclavitudes. O sea, claro, es el gustar eso de decir, yo tengo mi fe y puedo dar testimonio, puedo hablar libremente con ellos, igual que ellos. Cuando llega el sufrimiento me dicen, oye, que no lo entiendo, se rebelan, igual que yo. Llega un momento, o yo le he comentado, o sea, os he contado muchas veces, al fin y al cabo, alguna historia, algún sufrimiento que he tenido con ellos igual. Yo llevo el mismo sistema que a lo mejor que la comunidad con ellos. Y ellos lo único que es verdad que libremente me dicen, a veces sí manifiestan, estás loco, o no lo entienden, pero es que es normal, es que con lo mismo que haría yo. Muchas veces esto es una locura hasta para mí mismo. Claro, porque la experiencia de fe es personal. Claro. Entonces yo, tanto en la universidad nunca me escondía, es verdad, y ellos han salido siempre, aparte que canta mucho, como soy 8 hermanos, enseguida pues te identifican rápido. Pero bueno, siempre en el trabajo igual, con mi compañero, nunca me he escondido, es verdad. Yo me he presentado siempre, yo soy Lázaro, y soy el cuarto de 8 y pertenezco a este movimiento, o sea que no me avergüenza. Me siento iglesia y quiero vivir como Jesucristo. ¿Qué estudiaste? A ver, yo estudié... ¿Eras buen estudiante en el bachillerato, de colegio, tal? ¿O? Mira, soy y creo que seré bastante perezoso para el tema de los estudios. Perezoso, pero muy perezoso. Yo era de los que a lo mejor, porque yo siempre me ha gustado mucho el deporte y he estado en natación, y era de los que a lo mejor camino a natación iba con los apuntes, el día antes, y siempre me lo dejaba para el día antes, porque me costaba mucho organizarme, me costaba mucho ponerme, yo pensaba. Y sin embargo, yo no por mi capacidad ni por mi inteligencia, porque tampoco es que vaya a sobrar, la verdad, pero yo siempre decía, Dios, es que yo me iba a la palabra un martes o un miércoles y al día siguiente, me lo estudiaba y al día siguiente, pues a lo mejor clavaba el examen. Yo no sé si será Dios, bueno, sí lo sé, que Dios me ha acompañado hasta el momento en el bachiller, en la ESO, en la universidad, en todo. Porque humanamente un gandul como yo es imposible. No eran mal estudiante. No era mal estudiante. He vivido de las rentas siempre. He vivido de las rentas siempre de decir, cojo los apuntes, llegaba y decía, podía haber sido un alumno más brillante, con más trabajo. Y como sí. lo sacabas, dices, pues ¿para qué? Pero no, yo decía, ¿para qué? Pero todo así, en mi casa también era, ¿para qué? Si soy el cuarto. O sea, todo ha sido ¿para qué? ¿Y qué estudias? A ver, te decides por hacer magisterio. Estudié... ¿Por qué? ¿De dónde te vino? A ver, pues precisamente por esto, es que yo era el cuarto, pero es verdad que tenía 4 por debajo. Y en la familia numerosa, la locura de la familia numerosa es esa, es que los mayores cuidan de los pequeños, el cuarto cuida del quinto, el del sexto, del séptimo. Ya el quinto no, pero más, mira, mi hermana Lourdes, Fátima o Jesús, yo la llevaba al colegio, siempre estaba muy pendiente, cuando mis padres se iban de convivencia o cualquier cosa, estaba ahí haciendo un poco el servicio y a mí me gusta siempre el hecho ese, es decir, de transmitir ya no conocimientos, sino la experiencia propia de uno, porque al final ser docente, ser profesor, no era un mero transmisor de conocimiento, o sea, transmites tu propia experiencia. O sea, que la palabra profesor no te gusta. ¿Te No. gusta la palabra maestro? Yo soy maestro, pero porque el maestro es aquel que da razón también de su experiencia, no el profesor que llega a clase que va. Y además yo este año tengo experiencia de eso, es decir, que no vale solo con transmitir conocimiento, que va. El alumno lo marcas al final por lo que ve en ti, ese currículum oculto que no se manifiesta. Y entonces te decides hacer magisterio. Y a ver, ¿dónde estudias, cómo te va eso? Y luego, ¿por qué decides un determinado sector? Yo terminé el bachiller, terminé y en aquel momento, pues es verdad que en la adolescencia, en un tiempo yo no sabía muy bien si me gustaba esto, pero y considero que que hoy en día es muy difícil decidirse, a no ser que lo tenga muy claro. Entonces, yo tenía en mente hacer el CAF, el antiguo INEF, en San Javier, pero por los medios, por mi casa, era una familia numerosa,
tenía que ir fuera. Al final decidí estudiar educación primaria. ¿Qué pasó? Que en la prescripción yo las dos opciones las tenía, pero al elegir la segunda opción a mí no me cogieron en la carrera. Entonces ahí es donde la UCAM pues, me abrió los brazos y pude, gracias a eso, no perder ese año y cursarlo aquí. Y estoy muy, muy agradecido a eso, y no porque esté aquí precisamente hoy. Yo, es verdad, siempre lo he comentado. Es decir, a mí ese primer año en la UCAM, ese tipo de relación con el profesorado, me privó de muchas cosas, porque el cambio del bachiller a descubrir el mundo universitario, descubrir todo el mundo que me atrae igual que a todos, o sea, de la fiesta, pues todo eso se me privó mucho aquí, en un grupo muy, muy cercano, éramos muchos, o sea, éramos pocos, no sé, y ese año, de verdad, yo al principio estaba muy rebelde, es decir, fíjate, conteniendo la nota, pues yo de verdad que tenía bastante nota en selectividad, y tenía una rebeldía, es decir, luego lo entendí con el tiempo, digo, es que al final Dios hace bien las cosas, pero hasta el mínimo detalle. El mínimo detalle. O sea, estuviste un año en la Universidad Católica. Aquí en la Católica, y ya luego me fui a la Universidad Pública. Y allí ya, o sea, cursé los 3 años, porque yo hice grado, y cursé los 3 últimos años. Y ahí en el último año hice la mención de educación física. Volviste a lo de la educación física, sí, estaba claro. siempre rondando. Entonces ya ahí fue un poco sacarme la espina, decir, digo, bueno, me lo enfoco por aquí, pero también la educación física siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado el tema del deporte. En mi casa, mi padre ha sido más el que más nos ha inculcado el tema del deporte, y mi madre la música, la religión sobre todo también, bueno, mi padre también, pero que el deporte eso ha sido mi padre el que nos ha inculcado siempre eso, y la verdad que me gusta realmente, y estoy contento de la decisión que tomé. ¿Y qué es lo que hace que de pronto digas, me lío la manta en la cabeza y me voy fuera de España? Eso fue, yo terminé la carrera y decía, yo soy, es verdad la expresión, soy un culo inquieto, en el sentido de decir, no puedo estar quieto. Yo estaba en la universidad con las peregrinaciones de arriba abajo, y yo tenía la necesidad esa de experimentar lo que era irme fuera y buscarme la vida y volar un poco de mi casa y de la seguridad esa, porque encima cuando eres una familia numerosa, pues es verdad que estás muy apoyado en los hermanos, Claro, hay un núcleo ahí arropado y muy seguro. muy protegido. Y yo me acuerdo del momento ese del aeropuerto, de decir, bueno, era un momento donde yo me fui a Londres a aprender inglés, y es verdad, yo siempre digo lo mismo, y me encontré con Dios, el amor de Dios, pero vamos, porque estaba solo, dice que no hay mayor precariedad que no conocer un idioma. Llegar allí a un país extranjero donde no podías pedir, porque es verdad que el inglés aquí en España sí te enseña, pero llega un momento que allí no es suficiente. No te sirve para nada. No sirve para nada. Y yo llegaba un momento y decía, sí, me he pegado a lo mejor 10 años de mi vida estudiando inglés, pero yo me entro a un sitio y me costaba. Es verdad que, y siempre digo eso, y fue una experiencia, o sea, estupenda, pero una experiencia incluso de fe, donde yo me vi, pues eso, en las manos de Dios totalmente. ¿Pero fuiste con algo de trabajo ya pensado Sí, o lo buscaste allí? Yo estuve trabajando, era profesor particular en una casa de una familia inglesa, con 4 hijos. O sea, que yo no me fui a buscar precisamente la tranquilidad. Yo que huía de mi casa por la tranquilidad, me encontré todavía una locura peor, porque eran 4 niños de 12, 9, 5 y 2 años. Imagínate, y donde iban a mi cama a 5 de la mañana, me despertaba una experiencia. La verdad que lo recuerdo con cariño impresionante, porque es verdad que yo aprendí mucho inglés, luego con la comunidad allí sobre todo, estuve también en el camino allí, y todo, jugar waterpolo, también una cosa que seguí con el deporte. O sea, intenté trasladar un poco todo lo que tenía aquí, pero ya yo solo y gustando de lo que era. ¿Qué es lo que les enseñabas o era como...? Yo les enseñaba a ellos, no, ayudarles con los deberes del día. Era como ellos estaban en primaria. Un apoyo en casa. Era un apoyo en casa. Y entonces, claro, como el inglés era muy básico para ellos, eran todavía muy pequeños, pues les ayudaba, les enseñaba también español. Yo traía libros en Navidad, les regalaba libros en español y un poco les enseñaba. Y ellos me enseñaban a mí inglés, o sea, era mutuo, porque yo es verdad que cuando más aprendí, donde más asimilé el idioma fue ahí en la casa. Yo trabajaba casi 12, 13, 14, 15 horas muchas veces y me iba a la cama y decía, es que... Hablando en inglés todo el día. Todo el día. Y dice que fue importante continuar con la comunidad, es decir, no desconectarte de Dios, sino al revés. ¿Qué va? Aparte, yo para ir a la celebración y para ir a la palabra allí con
con mi comunidad tenía que hacer 1 hora de metro. Yo terminaba de trabajar a las 8 o 9 y muchas veces lo pensaba, digo, estoy en Molina, ahí en mi comunidad, y son 10 minutos. Y me acuerdo, digo, si es que me cuesta horror. Y sin embargo allí era tal la necesidad que iba al metro, iba donde hiciera falta. Muchas veces a lo mejor tenía que coger hasta 2 o 3 autobuses, estaría muy tarde. Y sin embargo, y no entendía nada. Luego llevaba la palabra y no entendía nada. Sin embargo, a lo mejor algún gesto, cualquier cosa, a mí ya me servía esa semana para decir, bueno, ya está, Dios dirá. Y es verdad que al principio me costó mucho, porque es que era la frustración de esa decir, que no entiendo. Sin embargo, poco a poco... ¿Cuánto tiempo fue? Pues en principio iba para 1 o 2 años. Lo que pasa es que a los 6 meses, decidí volverme. Decidí volverme por un hecho concreto, y porque en mi comunidad se le anunciaba la convivencia de la oración, y yo en ese momento pues decidí jugármela, porque pedí permiso en el trabajo y no me lo daban. Me dijeron si vuelves, porque era 1 mes, y dice, si vuelves no pierdes el trabajo. Y yo que vi aquello, y como soy así de cabezón rebelde, digo, me voy, me largo. Y los dejé, es verdad que en el momento me costó mucho afectivamente, porque era tal el vínculo que había creado yo con esos niños, con esa familia en ese tiempo, y estaba muy a gusto. Yo tenía mi habitación, me habían pagado el gimnasio, era una familia muy, muy adinerada, y sin embargo es verdad que en ese momento Dios me lo regaló, porque es verdad que a mí me costó horrores el dejarme aquello. O sea, te la jugaste por una convivencia de tu comunidad que para ti la considerabas, o sea, por Dios. Era importante porque se me entregaba, era la oración, y yo en el momento ese es verdad que estaba un poco inestable en aquel entonces, en la fe estaba todavía estaba y estoy, o sea que era la necesidad de decir, tengo que agarrarme a esto, o sea, era a vida o muerte, porque es verdad que necesitaba esa ayuda en ese momento. Entonces lo decidí, pero lo decidí de una semana a otra. Y es verdad que eso acarreó en la familia, en aquella casa, bastantes conflictos, y no lo entendían. Imagínate si no lo entienden, o sea, no lo entendían ya por el idioma en sí, entender no era muy difícil, entender esto era casi imposible. ¿Has contactado con ellos después? Después he intentado, pero no. Yo a mí aquella prueba fue dura y he perdido la relación, pero es verdad que me llevé a otra cosa. Y no, la verdad que no tengo relación con ellos ahora. ¿Y mereció la pena jugártela? Vale, mucho. Yo siempre digo que es verdad que Dios me ha llevado a mí siempre, en la historia, en la vida, a tomar decisiones muy drásticas. Pero yo soy una persona muy, muy racional, donde lo paso todo por la razón, por la mente. Necesito entenderlo todo. ¿Y qué pasa? Que la fe no es una cosa que se tenga que entender o que tenga que pasar por la razón. Creo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, pero en ese momento Dios me ha llevado siempre a eso, me ha llevado a jugármela. Me la tuve que jugar cuando empecé con la comunidad igual, porque yo estaba ahí con la música, estaba con el deporte y no podía compaginarlo, me lo dejé. Luego con toda la convivencia siempre me ha coincidido. Ahora en la oración que tengo ahora igual, tengo un curso en Madrid y me la tengo que jugar, pedir permiso para volver en el AVE rápido, porque Dios siempre me ha llevado hasta al límite, para que yo realmente luego vea la gloria de Dios. Y hablas de que ahora estás trabajando también como regalo de Dios, ¿no? Claro. Yo vine aquí a España y me quedé un poco pues sin trabajo, sin estudiar, me quedé en mi casa. Y en ese momento pues fue una crisis de decir, ¿y ahora qué hago yo con mi vida? O sea, ¿por dónde sigo? Yo me veía un incapacitado para todo, un inútil en mi casa, de decir, que ahora ¿cómo sigo? Y mi catequista tuvo más discernimiento, como siempre, que yo, y me mandó a un yermo, a una experiencia de 2 semanas en un monasterio. Y yo me acuerdo... ¿De qué monjes? Eran... Aquí están, ¿no? Sí, eran eremitas camaldulenses. Camaldula, ¿de dónde? De Santa María de Herrera. En Miranda de Ebro. Sí, en Miranda de Ebro. Ajá. Y ahí estuve 2 semanas y ahí eso fue una experiencia, ha sido lo más bestial. Que es una experiencia de total soledad y soledad, no hablé con nadie. Además me acuerdo que era a mí me gusta tanto el deporte, era la final de la Champions del Madrid. Y yo, tú te ríes, pero para mí yo se lo decía a mi catequista, digo, yo me voy. Digo, lo que tú quieras, digo, pero voy a programarlo, de tal manera que yo tengo que venir para esa final. Y me perdí el final de Liga del Madrid, de aquel entonces, que estaba muy apretado. Y me acuerdo la experiencia, además, que siempre me acuerdo,
La experiencia fue que terminé las 2 semanas sin hablar con nadie y cuando terminé el monje me dijo, no sufras. Dice, no ha ganado el Barça la Liga. Y yo me acuerdo que no había ganado el Barça la Liga. Y yo digo, ya merecía la pena estar ahí. Y me acuerdo que el monje me lo dijo y yo me quedé... Y no se equivocó. Te veía inquieto. Sí, me veía inquieto. Aparte, tuvimos 15 minutos porque entre las 2 semanas yo hablé 15 minutos con el monje de allí. ¿Y se puede? Sí, o sea, normalmente ellos no lo hacen. Ellos no hablan entre ellos. No digo hablar, sino estar sin hablar. ¿Se puede? Si se puede estar sin hablar. Claro que se puede. Claro que se puede. Es que no estás sin hablar. Esto es un diálogo continuo con Dios, cada día. Porque si no dura ahí ni 10 minutos. Tú te planteas, con la razón te planteas, ¿qué hago aquí? Y sales, coges la maleta y sales corriendo. Sales corriendo. Yo cuando me vi en un edificio del siglo X, solo, con 8 monjes, me decía, digo, ¿pero esto qué? O sea, la razón era imposible. Sin embargo, Dios empieza desde el primer momento a hablar. Yo me acuerdo que llegué a la habitación y los monjes solo te dan un papel con la hora, con el horario, que al principio tú lo ves y dices, esto es verdad, y con una cita que decía, Dios ha llevado al desierto a hablarte al corazón, a hablar al corazón del hombre. Y es verdad, y es cierto. O sea, Dios me tenía preparado, pero desde Londres, desde toda la historia me tenía preparado ese momento en concreto donde yo me pude dejar, o sea, hacer su voluntad y rezar. Yo me acuerdo que rezaba todos los días pues, por una intención, a lo mejor por mi casa, por el matrimonio de mis padres, por mi hermano, por el trabajo, por todo, por la comunidad, por mis catequistas, por todo. Cada día, estuve 14 días y cada día lo dedicaba a una intención concreta. Dios me lo suscitó así. Y la verdad que al final pues salí del monasterio y estuve 2 o 3 meses dando clases particulares, donde también fue una experiencia pues, gratificante porque ves realmente a los que más lo necesitan, el que les ayuda, el decir, y ahora continúo, sigo un poco por esa rama, aunque esté trabajando en el colegio. Y nada, de los 3 meses pues me encontré este trabajo. Me encontré este trabajo que yo no me lo esperaba. Es verdad que yo siempre durante la carrera le decía lo mismo a mis compañeros y siempre tenía la seguridad de decir, porque en la carrera se da mucho ambiente competitivo, donde todo parece que sacar más notas te va a dar luego la seguridad del trabajo, la seguridad de la plaza en algún sitio, y en realidad no es así, pero... Y yo me acuerdo que tenía, siempre, lo decía en mi casa, digo, tengo la seguridad, la certeza, digo, esto va a ser al final lo que Dios quiera. Con lo cual, estás trabajando en lo que has estudiado. Claro. Eres profesor de educación física en un colegio. En un colegio. Y encima, además, no estás siendo profesor, sino maestro, porque no te dedicas solo a eso. No. Y un colegio un poco especial. Claro. A ver. El gran colegio de la Milagrosa. De la Milagrosa, en un barrio difícil. Un barrio difícil, sí, pero en un barrio especial y en un barrio, para mí, o sea, único. Para mí único. O sea, Dios no me podía haber tenido preparado nada mejor. Nada mejor, porque es donde se manifiesta realmente la gloria de Dios cada día, todos los días. Porque es verdad que si la intención de educar para el éxito, es educar para el prestigio, pues a lo mejor no estamos en el centro más adecuado. Sin embargo, es verdad que en tendencia educativa ha sido premiado hace poco. O sea, que no es por las prácticas ni por la dedicación. Pues esto no es una cosa que yo diga ahora por cumplir. Es verdad que a mí mi impresión cada día de mis compañeros, de la dirección, a mí algo que me ayuda es ver, por ejemplo, a las hermanas de 80 años en portería, donde... el colegio es dirigido por las hijas de la caridad. Por las hijas de la caridad, perdón, sí, no he contextualizado un poco esto. Por las hijas de la caridad, un poco en este movimiento, en este carisma concreto de San Vicente de Paúl y Santa Luisa, y a mí decía que me ayuda mucho el ver a la hermana en portería porque es la fidelidad de Dios. Con 80 años ya no tiene ninguna obligación ni ninguna necesidad de estar allí, y sin embargo están dando la vida. Y cada vez que las saludo y tengo la oportunidad de escaparme 5 minutos, de que me hablen, de que me den su experiencia. Y ellas ya de por sí lo hacen, porque es que es verdad, ya tienen la necesidad de narrar esto, de decir lo que Dios ha hecho con ellas. ¿Qué haces aparte de dar la clase de educación física? Doy la clase de educación física en toda primaria, de primero a sexto. Luego doy compensatoria, que esto es algo que a mí me ha sorprendido, ¿verdad?, en tercero de primaria. Porque es verdad que yo siempre insisto, estoy con lo más necesitado de cada clase. La necesidad esa de estar atención individualizada, una atención concreta, donde cada uno... ¿Verdad? A veces es una locura, porque te meten en clase y son 7 niveles distintos, profesor por aquí, profesor por allá, pero luego es muy gratificante, porque el mínimo detalle,
te vale ya para toda la semana o para ese día en concreto. Luego también en infantil hago la oración por las mañanas, esto fue una propuesta de la directora. O de rezar con ellos. Claro, de rezar con ellos y con la guitarra, como también hago el servicio de salmista en mi comunidad, no canto especialmente bien, pero bueno, yo ya has sacado un poquito la vena de tu madre. Sí, ahí estamos. Y esa, bueno, sí, la verdad que fue ella quien realmente quien me inculcó, pues, ya decía, la celebración de los laudes, todo eso. Y ahora, pues mira, el Señor ha valido todo eso para en mi trabajo también poder hacer este servicio, la oración en infantil por la mañana y luego también por las tardes. Eso también es una cosa que a mí me encanta personalmente. El tema de dar la catequesis, es verdad, dentro del movimiento, o sea, Juventud de Mariana Licenciana del colegio, pero bueno, que al fin y al cabo yo siempre digo lo mismo, esto es una diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Yo llego allí y al final lo que anuncio es a Cristo muerto y resucitado, y además a mí lo que me llama la atención es ver las caras de mis alumnos cuando yo les digo que es cierto que Dios te quiere como eres. Porque al principio me acuerdo que el primer día todos empiezan igual, el moralismo ese de... Maestro. Maestro, si yo soy bueno, si yo tal, si yo no... Y claro, yo le planteo, digo, tú eres bueno, digo, tú te levantas con una buena intención todos los días, digo, pero llega tu hermano, te hace tal, lo mato, empiezan, lo mato. Y dice, yo me dejo sin hablar. Digo, bueno, habrá que descubrir un poco... o sea, ¿qué va a hacer Dios con cada uno? Entonces yo me acuerdo que empezaron con un discurso y ahora, conforme pasan los meses, dicen, es que soy un vengativo, es que yo me lo cargo, es que... A reconocer. Claro, a reconocer y a decir, es que es cierto que sin la presencia y sin la acción de Dios en medio de la vida del hombre, o sea, es imposible, esto es imposible. No sé si estabas más nervioso o menos, se te veía un poco tenso antes de que empezáramos el programa, sí, pero el tiempo se ha terminado. Sí. Se nos ha escapado el día, el tiempo que tenemos, y es que esto es brevísimo. Dirías tú, veremos a ver si estoy yo aguanto hablar de mí y de las cosas. Pero sí, no quiero, aunque ya nos hemos pasado del tiempo, sí, pero una pregunta, aunque ya lo he ido diciendo, pero como para dejar así un mensaje último. ¿Se te ve feliz? Se te ve contento a pesar de crisis y de situaciones. De mi combate. Si sí. alguien ahora viene, un amigo tuyo de esos que conoce, o alguien que te ve desde fuera y dice, pero bueno, vamos a ver, dime, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Para qué sirve Dios? Mira, Dios es Padre, es mi Padre. O sea, es mi Padre, es un Dios que me ama con locura, y yo lo siento así, en mi momento más de debilidad, de momentos de flaqueza. Yo siempre digo lo mismo, de la Iglesia no estamos, o sea, estamos lo peor de cada cacha. Y es así, y así me han transmitido mis catequistas siempre. Y yo he sentido a un Dios que me ha amado corrigiéndome en la historia, corrigiéndome con amor, porque es verdad que un paternalismo, no he visto un paternalismo infantil, no me ha evitado el sufrimiento, al revés. He visto que el sufrimiento de Dios se ha manifestado, pero con fuerza, en medio del matrimonio de mis padres, en medio de los momentos de crisis en la adolescencia, con mis hermanos, el querer ser, el querer destacar, con los amigos, con todo, en el trabajo. Es que todo ha sido una victoria de Jesucristo, o sea, totalmente en mi vida. Y yo, es verdad, yo lo transmito así, a mis amigos cada vez que tengo la oportunidad se lo digo. Digo, es que Dios es cierto que está al encuentro, que va al encuentro del hombre. O sea, sin el día la mera, a mí me gustaba oír en algún programa, es verdad, aquí, en algún programa no, a mi madrina, que Sor Julia estuvo aquí, y lo decía, dice, nada más que el mero hecho de preguntarte si Dios existe ya es una búsqueda del hombre hacia Dios. Y entonces es verdad que yo le digo como decía el Papa, que abrir las puertas a Cristo, que Dios hace la obra, Y a mí me gusta, verdad, Juan Pablo II y sobre todo Benedicto XVI, cuando dice, deja que Cristo, entre en tu corazón, cambie el corazón, y entonces podremos cambiar el mundo. Muchas veces nos confundimos, intentamos cambiarlo todo, yo me afano en cambiar en tal, y luego no puedo con mi vida. Entonces es verdad que deja que Jesucristo cambie el corazón, me cambie el corazón, y ya luego haremos la obra junto con Él, o Él hará la obra. Pues ahí tenemos a Juan Pablo II, con mi padre y mi madre. Con tu padre y tu madre. Pues dejamos este mensaje que nos has dejado espléndido. Dios es Padre y Jesucristo quiere llegar a tu corazón. Como nos decía Benedicto XVI, dejémoslo entrar, que Él cambiará nuestra vida y nosotros cambiaremos el mundo. Muchas gracias, Lázaro. De nada. Lázaro Alburquerque. Yo no sé por qué, porque te conozco desde los 8 o 9 años y te he dicho Albarracín, no sé en qué estaba yo pensando. Me he dicho muchas veces. Muchas gracias por haber venido y estar con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. El miércoles próximo, si ustedes lo desean, volvemos a llamar a sus puertas a través de la televisión. Muy buenas noches.